Bien, en el vídeo anterior hemos estado viendo los diferentes modelos atómicos que han aparecido a lo largo de la historia. Eso nos lleva ya a conocer la estructura del átomo actual, que es un átomo nuclear. Es un átomo que está formado por una corteza en la que se encuentran los electrones y un núcleo donde se encuentran los protones y los neutrones. Protones y neutrones que ambas partículas, por ser las partículas que forman el núcleo del átomo, también se les denomina nucleones. A las dos se les denomina nucleones. Por lo tanto, cuando nos hablan de nucleones, se están refiriendo a las partículas del núcleo que son los protones y los neutrones. ¿Qué características tienen esas partículas? Bueno, se saben que los electrones en el modelo actual no describen órbitas definidas, sino que se distribuyen en determinadas zonas llamadas orbitales, donde la probabilidad de encontrar a un electrón es muy alta. Además, los electrones se distribuyen en diferentes subniveles energéticos en las diferentes capas, que son los diferentes orbitales que veíamos, el orbital S, el orbital P, el D, el F y así sucesivamente. En esta diapositiva vemos dos tablas en las que se nos representan la masa y la carga de protón, electrón y neutrón, en primer lugar en unidades del sistema internacional, y aquí la masa y la carga de protón, electrón y neutrón en la unidad de escala atómica, que es la unidad de masa atómica. Y se define la unidad de masa atómica como la 12ª parte de la masa del isótopo de carbono 12. ¿Cuál es esa masa y cuál es esa carga? Bueno, pues como podemos ver, en el caso del protón, su masa es de 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilos. La masa del electrón de 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilos. Y la masa del neutrón de 1,675 por 10 elevado a menos 27 kilos. Como vemos, la masa del neutrón y del protón son muy similares, se diferencian en el orden de la milésima y son del orden de 10 elevado a menos 27 kilos, una cantidad muy pequeña. Y el electrón es aún más pequeño, es de 10 elevado a menos 31, es unas 2000 veces más pequeña que la masa de protón y de neutrón. Y la carga, pues solo tienen carga la partícula como el protón, que tiene una carga positiva de valor 1,6 por 10 elevado a menos 19, y el electrón que tiene la misma carga pero en negativo, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 con signo menos, y el neutrón, que como su nombre indica es una partícula neutra. Estas cantidades son las cantidades expresadas en el sistema internacional, pero como vemos son cantidades muy pequeñas y a veces nos interesa trabajar con otra unidad a escala atómica. Esa unidad es la que hemos denominado la unidad de masa atómica y se representa con la letra U, o en libros más antiguos UMA. Así, un protón tiene aproximadamente una masa de un UMA, un electrón 1 partido por 1840 y eso nos da prácticamente cero, una masa prácticamente cero, y un neutrón que también tiene una masa aproximadamente de un UMA, como veremos en un ejercicio posterior. ¿Y la carga? Pues la carga del protón se expresa en forma de la carga en función de la carga del electrón y es más 1 la carga del electrón en valor absoluto y para la carga del electrón se pone que es menos la carga del electrón y el electrón su carga es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y aquí tenemos la equivalencia entre unidades de masa atómica y kilogramos. ¿Qué más? Bueno, pues sabemos que estas partículas realmente hoy día, algunas de ellas se pueden dividir en otras más sencillas. En el caso del protón y del neutrón, el electrón sí es partícula elemental. Pero bueno, no es objetivo de este curso el adentrarnos en ese estudio. Conocidos el número de protones, el número de neutrones y el número de electrones, esos números se ordenan según dos parámetros, el conocido como número atómico y el número másico. ¿Qué son cada uno de ellos? Pues el número atómico es el número de protones que hay en el núcleo, se representan con la letra Z y es específico de cada elemento. Es este número, el Z, el que caracteriza a cada elemento. A diferente Z, diferente elemento químico y así su diferente colocación en la tabla periódica. Y el número másico es la suma del número de los nucleones, es decir, del número de partículas del núcleo, partículas con masa, que son los protones y los neutrones, y se representan con la letra A. Además que sabemos que puesto que los átomos se suelen encontrar en estado neutro, pues el número atómico Z coincide con el número de electrones. Coincide con el número de electrones.
Además sabemos que si hemos llamado al número de neutrones n, puesto que A es el número másico, suma de protones y neutrones, y Z es el número de protones, pues A será igual a Z más n. O lo que es lo mismo, si me pidiesen calcular el número de neutrones, pues n sería igual a A menos Z. Es decir, restaríamos el número másico menos el número atómico. Y el número másico y el número atómico suele representarse siempre junto al símbolo del elemento de la manera siguiente. Es decir, un elemento X, solemos colocar el número atómico a su izquierda abajo y el número másico a su izquierda arriba. Veamos un ejemplo en la diapositiva siguiente. Aquí por comodidad lo hemos colocado a la derecha, pero ya decimos que la notación normal es colocar ambos números, el másico y el atómico, a la izquierda del elemento. Aquí tenemos el elemento potasio y nos dicen K1939. ¿Qué significa eso? Lo que hemos dicho anteriormente. El 39 es el número másico, que es A, y el 19 es el número atómico. Esos números nos dan información de la composición de partículas de ese elemento. Así, el número de protones, por ser el número atómico, el número de protones es 19. El número de electrones, al ser un elemento neutro, coincide con el número de protones y con el número atómico, y es 19. Y el número de neutrones, como decíamos anteriormente, se obtiene calculando A menos Z. Si A es 39 y Z es 19, pues el número de neutrones para este átomo de potasio será de 20. Un nuevo concepto que también surge aquí son los isótopos. Hemos dicho que Z es es el número característico de cada elemento. Es decir, Z, para un valor concreto, nos identifica un elemento. Pero ese elemento, los elementos, pueden presentar más de un número másico distinto. Pues a esos elementos que presentan números másicos distintos, siendo átomos del mismo elemento, se les denomina isótopos. Como indicamos ahí, los isótopos son átomos del mismo elemento que tienen, por tanto, el mismo número atómico, pero diferente número de neutrones, es decir, diferente número másico. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para el carbono, sus dos isótopos más abundantes, tiene más, son esos dos. El carbono, con número atómico, ambos tienen número atómico 6, porque es el número que identifica el elemento, pero se diferencian en el número másico. En el primer lugar, este tiene número másico 12 y este tiene número másico 13. Como el número másico es la suma de Z más N, si Z es igual en los dos, ¿en qué se diferencian? Pues se diferencian en el número de neutrones. Este primer elemento, este primer isótopo, tiene 12 menos 6, 6 neutrones, y este segundo isótopo tiene 13 menos 6, 7 neutrones. Veamos otro ejemplo. Para el caso del hidrógeno, pues el hidrógeno solo tiene 3 isótopos, que son esos 3 que indicamos ahí. A este primer isótopo, que se le llama protio, tiene número de protones 1. Los 3 tienen 1, porque el número atómico es 1. 1, 1, 1. Número de neutrones, la resta del número másico y del número atómico. 1 menos 1, 0. Por tanto, el protio, en su núcleo, lo único que tiene es un protón. Este segundo es el conocido como deuterio, que tiene un protón, porque todos tienen un protón. ¿Y cuántos neutrones? Pues 2 menos 1, un neutrón. Y este isótopo es el tritio, que tiene un protón. ¿Y cuántos neutrones? Pues 3 menos 1, 2 neutrones. Otro ejemplo más. Isótopos del litio, los más abundantes, pues aquí tenemos el litio, su representación es esta, litio 3,6 o litio 3,7. ¿Qué significa cada uno de ellos? Litio 3,6, que tiene 3 protones, por ser su número atómico 3, 3 neutrones, por ser su número másico 6 y su número atómico 3, 6 menos 3, 3, y 3 electrones, puesto que al ser un elemento neutro, el número de electrones coincide con el de protones. Y esta sería su representación. Aquí tendríamos los protones en rojo, los
neutrones en blanco y los electrones en la corteza, que como decíamos van rellenando cada capa en función del número máximo que caben. En la primera capa solo caben 2 y el tercero pues lo colocamos en la segunda capa. Aquí, representación de este otro isótopo del litio. La diferencia es, tenemos los 3 protones, pero al tener un número másico 7, el número de neutrones se ha incrementado a 4, por eso tenemos 1, 2, 3, 4. Y ahora electrones, 2 en la primera capa y 1 en la segunda. Bien, en este ejercicio nos dicen que calculemos en el sistema internacional la masa de un átomo que tiene 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones. Bueno, pues lo hacemos. Nos dicen 3 protones, pues 3 protones por la masa de un protón, que es 1,673 por 10 elevado a menos 27 kilos por cada protón, más la masa de los electrones, que son también 3 electrones, por 9,11 por 10 elevado a menos 31 kilos por cada electrón, más la masa de los neutrones, que son 4, pues 4 neutrones por 1,675 por 10 elevado a menos 27 kilos por cada neutrón. Si hacemos ese cálculo, nos da un valor de 1,172 por 10 elevado a menos 26 kilogramos. Y ahora nos dicen, ¿y si no tuviese electrones? Bueno, pues sería considerar el primer sumando y el tercer sumando únicamente. Y lo hacemos. 3 protones por 1,673 por 10 elevado a menos 27 kilos partido por cada protón más 4 neutrones por 1,675 por 10 elevado a menos 27 kilogramos por cada neutrón. Si hacemos ese cálculo nos da aproximadamente lo mismo, 1,17, realmente da 1,719, pero eso es 1,172 por 10 elevado a menos 26 kilos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que los electrones no aportan masa? La verdad es que sí aportan masa, pero la masa es una masa despreciable en comparación con la masa de los protones y los neutrones. Y en el segundo ejercicio nos dicen resuelve la actividad anterior trabajando a escala atómica, es decir, que pasemos estas masas de kilogramos a masa atómica. ¿Cómo? Utilizando el factor de conversión. 1,172 por 10 elevado a menos 26 kilogramos por, sabemos que una unidad de masa atómica son 1,66 por 10 elevado a menos 27 kilos y eso nos daría un valor de 7,06 que podemos aproximar a 7. ¿Y 7 qué es? Pues 7 es el número de partículas con masa. De ahí podemos sacar como conclusión que la masa de los protones en unidades de masa atómica es aproximadamente una unidad de masa atómica y la masa de los neutrones es aproximadamente una unidad de masa atómica. Y en este siguiente ejercicio nos preguntan, completa la siguiente tabla. Es un ejercicio para practicar los conceptos de número atómico y de número másico. ¿Qué nos dan en el primero? Pues en la primera fila nos dicen que tenemos el número de protones 30 y nos faltan neutrones, electrones y Z. Si sabemos el concepto de Z, Z es el número atómico que coincide con el número de protones, por tanto, aquí tendremos que poner 30. Y para calcular el número de electrones, puesto que no nos dicen que no sean elementos neutros, al ser un elemento neutro, la carga positiva de los protones tiene que ser igual a la carga negativa de los electrones. Por tanto, tengo que tener el mismo número de electrones, que es 30. ¿Y el número de neutrones cómo lo calculo? Con A. Recordemos que A era Z más N. Por tanto, el número de neutrones será A menos Z. Pues 66 menos 30, total, 36 neutrones. Para el segundo elemento, pues tenemos Z9. Z es el número de protones, por tanto,
9. Y coincide en un elemento neutro con el número de electrones, por tanto, 9. ¿Y cómo calculo el número de neutrones? Pues restando A menos Z, 19 menos 9, 10. En el tercer caso tenemos que Z es 19, pues ya sabemos que el número de protones es 19. ¿Y el número de electrones? Pues coincide con el número de protones, por tanto, 19. ¿Y el número másico? Pues si tengo 21 neutrón y tengo 19 protones, lo sumaría Z más el número de neutrones, 19 más 21, y me daría un número másico de 40. Y en el último caso, pues tenemos protones, 18. Electrones, coincide con el número de protones, 18. Z es el número de protones, 18. Y A, que es la suma de Z, protones, más neutrones, por tanto, 40. Como vemos, cada elemento tiene un Z distinto, pero A puede coincidir en diferentes elementos, porque tengan diferente número de neutrones y hagan que la suma de protones y neutrones sea la misma.